Hola a todos amantes del drama, el romance y por supuesto, las noticias más explosivas del mundo del entretenimiento. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy absolutamente electrificado y no puedo esperar para desgranar con ustedes la que, sin duda, ha sido la noticia bomba de esta semana, y diría que de lo que va de año. Si eres nuevo por aquí y te encantan los análisis profundos, las especulaciones bien fundamentadas y sobre todo, estar al día con todo lo que sucede en el universo de tus celebridades favoritas, te invito desde ya a que hagas clic en el botón de suscribirte y te unas a nuestra creciente comunidad. No te arrepentirás. Hoy vamos a hablar de algo que nos tiene a todos con la boca abierta, algo que nadie vio venir, y es que el pasado 9 de diciembre de 2025, el mundo del espectáculo simplemente explotó con una noticia que involucra a dos de las figuras más queridas y enigmáticas del momento, Mert y Afra. Prepárense porque lo que vamos a contarles es un verdadero torbellino de emociones. Durante años, la relación entre Mert y Afra ha sido un laberinto de rumores, desmentidos y miradas cómplices que alimentaban la imaginación de millones de fans en todo el mundo. Desde que sus caminos se cruzaron en aquel exitoso proyecto televisivo que rompió récords de audiencia, la química entre ellos era innegable, casi palpable. Recuerdo perfectamente cómo episodio tras episodio, las redes sociales se encendían con comentarios sobre su conexión, sobre esa chispa que traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con que el amor que interpretaban fuera, en realidad, algo genuino. Los debates eran interminables, eran solo buenos amigos. Compañeros de trabajo con una química profesional excepcional. ¿O había algo más, algo que intentaban mantener oculto de las cámaras y el escrutinio público? Cada foto, cada aparición conjunta fuera del set, cada pequeña interacción se convertía en un objeto de análisis forense por parte de sus seguidores, que buscaban la mínima señal, la prueba irrefutable de que lo suyo era más que una simple amistad. Ellos, por su parte, siempre fueron muy discretos. Con una sonrisa en los labios, respondían a las preguntas incómodas con evasivas elegantes, con frases hechas que no confirmaban ni desmentían nada, alimentando aún más el misterio. Decían ser grandes amigos, almas gemelas en lo profesional, un apoyo fundamental el uno para el otro. Y en cierto modo, sus respuestas eran tan convincentes que muchos de nosotros empezamos a pensar que tal vez, solo tal vez, habíamos idealizado una relación que era puramente platónica. Pero en el fondo siempre existió esa pequeña voz, ese instinto que nos decía que había algo más profundo, una conexión que iba más allá de la amistad y que esperaban el momento oportuno para revelarlo. Porque, seamos sinceros, ¿quién podía resistirse a la idea de que ese amor tan mágico que veíamos en pantalla se hiciera realidad? Sus carreras, por supuesto, también estaban en ascenso meteórico. Eran considerados dos de los talentos jóvenes más prometedores, con una agenda apretada, proyectos ambiciosos y una presión constante para mantener su imagen pública impecable. Era lógico pensar que quizás mantener su vida privada alejada del ojo público era una estrategia para proteger sus carreras individuales y la esencia de lo que tenían, fuera lo que fuese. Pero volvamos a esa fecha crucial, el 9 de diciembre de 2025. El día amaneció como cualquier otro con las redes sociales llenas de las típicas actualizaciones, noticias del día y por supuesto, memes. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder. La noticia no llegó a través de una revista del corazón, ni de un paparazzi ávido de una exclusiva, ni siquiera de una fuente anónima en Twitter. No, esta vez, la bomba estalló directamente desde la fuente más inesperada y a la vez, la más impactante, sus propias cuentas de Instagram. Cerca del mediodía, un silencio momentáneo se apoderó de Internet cuando tanto Mert como Afra publicaron, de forma simultánea, una imagen idéntica en sus respectivos perfiles. No era una selfie casual, ni una foto de promoción. Era una fotografía artística, íntima, tomada con un gusto exquisito. En ella se les veía de espaldas, abrazados, mirando hacia un horizonte bañado por una luz dorada de atardecer. La imagen era hermosa, etérea, pero lo que realmente dejó a todos sin aliento fue el detalle que no se podía ignorar: las manos de Mert rodeaban la cintura de Afra, y en el dedo anular de ella brillaba un anillo. No un anillo cualquiera, sino uno que, sin lugar a dudas, parecía ser una alianza de boda. Y si la imagen era reveladora, el pie de foto lo fue aún más. Ambos escribieron exactamente lo mismo, una frase corta pero contundente: para siempre comenzó hace mucho. Hoy lo compartimos con ustedes. Nuestra vida juntos, nuestro secreto más hermoso. La publicación estaba acompañada de la fecha, 9 de diciembre de 2025, y un emoji de corazón. Imaginen la conmoción.
El mundo entero se detuvo. Por un segundo. Los teléfonos empezaron a vibrar sin parar, las notificaciones explotaron. En cuestión de minutos, los comentarios se contaban por miles, luego por cientos de miles. Los hashtags #mertiafrasí y #bodamertiafrasecreta se convirtieron en tendencia mundial en menos de media hora. Los servidores de Instagram probablemente se tambalearon ante la avalancha de tráfico. La noticia se extendió como la pólvora. De la sorpresa inicial, pasamos a la euforia colectiva. Se habían casado. En secreto. Y lo habían mantenido oculto por mucho tiempo, como ellos mismos revelaban. Esto no era solo una confirmación de su romance, sino una declaración de amor, un compromiso de por vida que ya se había materializado. Fue un golpe maestro de parte de la pareja. Al revelarlo ellos mismos en sus propios términos, tomaron el control de la narrativa, evitando especulaciones y robando el protagonismo a cualquier posible filtración. Fue un gesto elegante, valiente y para sus fans profundamente conmovedor. Las reacciones fueron un auténtico mosaico de emociones. La gran mayoría de los fans, los que siempre creyeron en su amor, estallaron en alegría. Comentarios de felicitaciones, bendiciones y mensajes de amor inundaron sus publicaciones. Lo sabía, mi pareja favorita por fin juntos, el amor verdadero si existe, eran solo algunas de las frases que se repetían una y otra vez. Pero también hubo, como siempre sucede, un sector de la audiencia que se mostró sorprendido, o incluso un poco molesto por el secretismo. Nos engañaron, decían algunos. Tanto tiempo negándolo para esto, lamentaban otros, aunque este tipo de comentarios fueron una minoría frente a la oleada de buenos deseos. Los medios de comunicación, claro está, entraron en un frenesí. Las principales revistas y programas de televisión interrumpieron sus emisiones para dar la noticia de última hora. Se especulaba sobre cuándo había tenido lugar la ceremonia, dónde, quiénes habían sido los invitados. ¿Fue una boda íntima en alguna playa paradisíaca? ¿Una ceremonia discreta en su ciudad natal? Las teorías abundaban. Los expertos en moda ya estaban analizando el posible estilo del vestido de novia de Afra y el traje de Mert. Se revivieron viejas entrevistas, se analizaron fotos antiguas en busca de pistas, que ahora cobraban un nuevo significado. La noticia tuvo un impacto masivo no solo en el público, sino también en la industria del entretenimiento. ¿Cómo afectaría esto a sus carreras? ¿Seguirían trabajando juntos? ¿Priorizarían su vida personal sobre los compromisos profesionales? Inmediatamente surgieron rumores sobre posibles proyectos en común, o la posibilidad de que Afra o Mert tomaran un descanso para disfrutar de su recién estrenado matrimonio. Productores y directores con los que habían trabajado o tenían previsto trabajar, ofrecieron breves declaraciones de felicitación, pero la cautela era palpable. Una boda secreta de esta magnitud, de 2 estrellas de su calibre, tiene implicaciones contractuales, de imagen y de agenda que no son menores. Algunos analistas de la industria ya hablaban de un antes y un después en la forma en que los talentos jóvenes manejan sus relaciones sentimentales en público, quizás como un llamado a la autenticidad en un mundo de redes sociales. Pero más allá de las especulaciones y el análisis, lo que realmente resonó fue la historia de amor detrás de todo. La decisión de mantener su relación en secreto, de protegerla de la presión mediática y de las expectativas de los fans, habla de una pareja que valora su intimidad por encima de todo. Vivieron su amor lejos de los focos, lo construyeron en la discreción, y solo cuando se sintieron listos, cuando su para siempre ya era una realidad consolidada, decidieron compartirlo con el mundo. Este tipo de historias son las que realmente nos conmueven, porque nos recuerdan que a pesar de la fama y el glamour, detrás de cada celebridad hay seres humanos con deseos, miedos y, por supuesto, el anhelo de encontrar el amor verdadero. Y ahora, con esta impactante revelación, la pregunta es, ¿qué sigue para Mert y Afra? ¿Veremos más de su vida juntos, ahora que el secreto ha sido desvelado? ¿O seguirán manteniendo un perfil bajo, disfrutando de su matrimonio lejos de la vorágine mediática? Lo que es seguro es que su historia ha capturado el corazón de millones y ha demostrado que el amor, a veces, florece en los lugares más inesperados y de las maneras más sorprendentes. Esta revelación no solo ha redefinido su relación pública, sino que ha cimentado su estatus como una de las parejas más icónicas y admiradas de la actualidad. La decisión de esperar, de construir algo sólido en la privacidad, y luego presentarlo al mundo de una manera tan elegante y personal,
es una lección de madurez y autenticidad que muchos podrían aprender. En un mundo donde todo se expone, ellos eligieron proteger lo más sagrado, y por eso, su amor se siente aún más real y duradero. En resumen, el 9 de diciembre de 2025 será recordado como la fecha en que Mert y Afra no solo confirmaron su relación, sino que revelaron haberse casado en secreto, dejando a todos en shock y alegría. Su discreción, su amor y su forma de manejar la noticia han marcado un antes y un después en el mundo del espectáculo. Ha sido una verdadera explosión de emociones y un recordatorio de que el amor verdadero, a menudo, elige sus propios tiempos y sus propias formas de revelarse. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este análisis de la noticia más impactante del año. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja. ¿Se lo esperaban? ¿Les sorprendió la forma en que lo anunciaron? ¿Creen que el secretismo fue lo correcto? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, que los leeré con mucho interés. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos para que no se pierdan esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima, y que viva el amor.